Así es, Jenny, tenemos una entrevista con Jorge del Castillo. A propósito, les quiero mostrar caretas, ¿no? Infamia tiene pues el caso de este terrible incendio en las Malvinas, los contenedores, esta brutalidad, ¿no? de la desregulación que termina en una situación trágica como la que hemos vivido, pero la muestro porque tenemos declaraciones aquí de Javier Velázquez Quesquén. Se le pregunta, Fernando Rospigliosi dice que Jorge del Castillo podría ser primer ministro. ¿Qué piensa Velázquez? Y él dice, yo no estoy en el Ejecutivo, y más bien considera un error poner a Fernando Zavala en el MEF, hacerlo dupletear. Propone que congresistas de la bancada oficialista pasen al gabinete, porque él dice, da igual que tengan 18, que tengan 4, porque con este Congreso no van a hacer mayor diferencia y más bien refuerzas el Ejecutivo. Y cuando se le pregunta si él, de repente Velázquez, que dijo que iba a votar por Keiko Fujimori en segunda vuelta, podría integrar un gabinete, él dice, no tengo por qué tratar esas hipótesis, son poco serias. Es decir, para Javier Velázquez, que es que en Jorge del Castillo, buenos días, para su compañero, el APRA no debería integrar un gabinete multipartidario. ¿Eso estaría descartado? En principio, ¿sería conveniente? ¿No sería? ¿Hay un consenso dentro de la bancada aprista sobre una posibilidad así? No, el otro día Mauricio Mulder hizo un comentario que podía ser viable, una participación en el gobierno, ¿no? No es un tema que nos hayan propuesto. No les han propuesto. No, en ningún momento. Pero si lo hicieran, habría que evaluarlo como partido. Nosotros somos gente de partido, ¿no? Si es que la decisión, si es que hubiera alguna invitación, tendríamos que considerarla corporativamente en el partido y tomar una decisión. ¿Habría una, digamos, una contradicción, un problema, si es que Mauricio Mulder, como se dice, integra la mesa directiva, la próxima mesa directiva del Congreso, y hay algún tipo de participación aprista en una situación así multipartidaria? ¿Habría ahí alguna contradicción o más bien podría existir complementariedad? Mira, en primer lugar, integrar la mesa directiva no es un compromiso o alianza política, es una confluencia, vamos a decir, que van otros grupos también, como ha sido hace varios años. Hace varios años se tiene este criterio de proporcionalidad en la mesa, sin que eso signifique ningún tipo de alianza. Pero si se diera, vamos a suponer, esta dualidad de acción, podría ser más bien mecanismos de entendimiento, de puente, ¿no? Podrían ser, porque en estos momentos no hay puentes, pues. Ese es el problema. Claro, finalmente ahí sí yo creo que coinciden con lo que diga Javier Velázquez. Él señala, bueno, el Ejecutivo tiene que fortalecer al gabinete, hacerlo más político, Claro. para poder tener, entre otras cosas, una mejor comunicación con el Congreso. Esa es la idea, y si no lo pueden hacer con sus propios elementos, de repente otros podrían ayudar, ¿no? Pero lo que necesita a gritos es un nivel de diálogo, de entendimiento. Mucho pleito, mucho lío, mucha controversia, mucha pelea, mucha investigación, todo eso está muy bien, pero el desarrollo económico del país yo veo que va quedándose, ¿no?, en el camino pese a las buenas voluntades. ¿Por qué? Porque el ruido político o el no diálogo no facilita estas cosas. Por ejemplo, se da un decreto legislativo para facilitar expropiaciones para hacer las inversiones rápidas, las obras públicas, y lo derogan. Exacto. Entonces, ¿cómo pueden facilitar hacer obras rápidas si le estás quitando el instrumento para hacerlas? Esa es una falta de comunicación total. Se dijo que eso era incluso una suerte de vendetta política, que en ese caso el Fuerza Popular se sube, ¿no?, al carro de una propuesta del Frente Amplio para responderle, ¿no?, al Ejecutivo. Eso también puede ocurrir, ¿no? O sea, Sí. Es decir, la falta de comunicación lleva a esos Se lleva, hay desencuentros. responsabilidades, ¿no? Ahora, ¿es posible un diálogo sin Keiko Fujimori? Yo O sea, ¿cómo se debería llevar? ¿Puede realizarse un diálogo entre ejecutivo y legislativo lo suficientemente conducente a una gobernabilidad? Porque el problema, y se lo queremos preguntar ahora al congresista Roy Ventura de Fuerza Popular, que también nos acompaña esta mañana, es que no sabemos qué piensa Keiko Fujimori. Es una situación bastante inusual tener una lideresa de oposición con tal cantidad de poder, el control del Congreso, y no tener una presencia regular de ella en términos de, bueno, cuál es la propuesta de políticas, qué cosa piensan, cuál es realmente, cómo se podría llevar a cabo políticamente una conversación para llegar a un indulto humanitario a Alberto Fujimori. Ese tipo de cosas no las sabemos, no las tenemos no están en la agenda. en la ¿no? sintonía. ¿Qué pasa? Así es, pero creo que hay que abrir el camino, ¿no? Hay que abrir el camino y eso implica que Fuerza Popular
que tiene la mayoría parlamentaria, sea partícipe de esa solución. Ahora, si la señora Keiko participa directamente o no, en la forma, ¿no?, es secundario. Lo importante es que en lo sustancial ella esté de acuerdo e impulse a quienes puedan representar a su partido. Me parece que por el bien del Perú es importante. Hace un momento ustedes me dicen la pregunta, parece una especie de vendetta política, pero ¿y quién pierde con la vendetta política? El país. Porque las obras que podían hacerse rápido se traban, ¿no? Ayer, por ejemplo, se ha aprobado otra disposición para, vamos a decir, tomar, ¿no?, involucrar a las empresas relacionadas con el tema Odebrecht. Me imagino que hay una buena intención, pero a mí me preocupa una cosa. Por ejemplo, finalmente, ¿cuál es porque había un temor sobre que entraran todas en la colada, luego se suponía, o el trascendido era que habían retrocedido, ¿no? Y que solamente quien hubiera decisión judicial firme realmente es el que entrara. ¿En qué ha quedado entonces? Han aprobado ayer en la comisión. Entonces, el proyecto original. Sí, algunas variables. Todo consorciado, sí, más o menos. Pero sí, así es. ¿Han medido las empresas extranjeras, por ejemplo, que puedan haber estado consorciados en algún momento? Puede haber una multitud de empresas. Y yo me voy a lo siguiente. Por ejemplo, el puente del Derby, ¿no?, que cruza la Panamericana Sur, está parado. ¿Quién lo va a terminar y cómo y para qué? Con métodos así es más difícil. Es mucho más difícil. Entonces nos quedan las obras paradas. Hay que buscar soluciones a las cosas. Y eso... No, Gonzalo Prialé, a fin, dice que eso era un cataclismo en términos de lo que podía ser no solamente la reconstrucción, sino el desarrollo de infraestructura que se supone ahora, pues, si tienes que mover inversión pública, necesitas más bien impulsar ese tipo de el mismo efecto que Conga tuvo para echarse abajo como un palitroque, como un dominó, el tema de la inversión privada, esto va a pasar para la inversión pública. Más las dificultades de Contraloría y todas estas cosas que te ponen cada valla, que ya no es funcionario que quiera firmar nada. Ese es el punto que hay que discutir y conversar. El indulto tiene su espacio. Aquí lo que hay que hablar es un tema de mucho más largo alcance. ¿Cómo hacemos para reactivar realmente el país? Está parado económicamente y no ha funcionado el destrave. Ahora, eso es una mezcla de política con buena gestión, ¿no es cierto? Y la buena gestión se hace si en la política hay una situación ¿Quién lleva la pelota ahí? ¿Quién lleva la pelota? Tampoco podemos esperar que la presidencia del Congreso vaya a llevar ese partido. Esa pelota la lleva el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo se establece una Yo creo que la iniciativa tiene relación que venir sin duda del gobierno y tender pequeños puentes primero que después empiecen a funcionar. Por eso decía, no necesariamente es malo esta doble participación de Congreso y Gabinete o de apoyo al Perú, al gobierno, al Perú. Entonces, ahí es donde está trabada la cosa. No hay operadores políticos, ¿no? Por ejemplo, Pedro Lachea es un hombre de muy buen contacto, quizás él pueda servir de algo. El mismo Fernando Zavala creo que tiene que esforzarse en establecer ese tipo de relaciones, ¿no? Carlos Brus, Juan Shep, ¿podrían...? Yo diría, a Fernando Zavala diría, mira, salte más del tema administrativo y ponte más a hacer política, que tiene dotes para hacerlo, pero... Y por el lado de su propia bancada también la tienen, pero los parlamentarios de ellos más están peleando que construyendo. Me refiero a los de PPK. Hablaba usted del tema de Contraloría y de la amenaza que esta puede representar. Ayer nosotros leímos, creo que ha sido, me parece que en exclusiva, no he visto que haya circulado este informe, porque yo esperaba que se presente ayer el informe, no se ha llegado a presentar. El señor Becerril dice que hay consenso en 4 de 5 acusaciones contra el Contralor. Lo que nosotros leímos ayer es que en 4 de estas efectivamente se recomendaba directamente la remoción en los casos más conocidos de cuestionamientos contra el Contralor. Bueno, ¿qué está demorando esto? Bueno, hoy día entiendo que presentan el informe al mediodía, eso es lo que yo escuché de Arana, y hay una comisión permanente en la tarde, creo que a las 5 de la tarde. ¿Sí? ¿Podría tomar la decisión no hay, porque ayer hablábamos con un congresista que lo que me decía es, bueno, hay que discutir el informe, pero no hay tanto que discutir, es decir, o sea, cuando los cargos son tan claros y se confronta con el tema del Código de Ética y con la propia Ley de Contraloría, el tema debería estar bastante claro.
Yo creo que hoy día la Comisión Permanente puede estar tomando una decisión, ¿no? Me parece que es... Y no hay otra que sea la remoción del Contralor, me parece. Bueno, si viene un informe con cargos, con 4 de 5 o 5 de 5, pues no hay mucho espacio, ¿no? Para que nadie pueda distraerse a otro lado. Ahora, cuénteme, Odebrecht. Se confirmaron las declaraciones de Marcelo Odebrecht donde él dice, las declaraciones que le da la Fiscalía, donde Sí. él dice, bueno, está todo el tema de Keiko, ¿no? Que cruza con el tema de las anotaciones, el famoso 500, y él dice, bueno, sí, yo le dije, ¿no? Que le diera, pues, ¿no? Que apoyara, si es que iba a haber... Porque, ¿qué pasa? Para entender, ¿no? El apoyo a Humala, que está prácticamente, pues, oleado, comprobado, santificado, tiene un origen político, ¿no? O sea, según todas las versiones, es el propio Lula da Silva que ordena a este italiano que acaba de ser sentenciado, Palocci, el ministro, Sí. que él manejaba una planilla, oye, a este vamos a apoyar políticamente, digamos. Y entonces parece que los de Odebrecht también llevaban un partido aparte de decir, bueno, si Lula va a apoyar a este y si se nos pueden resentir los que realmente pueden ganar las elecciones, ojo, hay que darles. Entonces pareciera que con Keiko va ahí. Pero se menciona al partido de Alan García. Al final, entonces, ¿en qué queda la situación? Ustedes han puesto al derecho y al revés lo que fueron esos aportes de campaña. Esa campaña fue interrumpida, pues, en el caso de ustedes. Pero igual se pudo llegar a dar esa plata. No creo, porque la candidatura de Mercedes Alvarado creo que duró una semana, ¿no? Se inscribió no sé qué día de enero y a los 4 o 5 días renunció. Entonces no ha habido campaña, yo estoy seguro que no ha habido, yo no conozco ningún reporte de un ingreso de ningún tipo. No que se hubiera hecho con la plata, hubiera tenido que hacer qué. Entonces, además creo que no mencionan a Lapra. El partido de Alan García dice, o sea, al final lo dice Odebrecht. Bueno, pero acá hay una expresión, digamos. Una cosa es lo que puede haber dicho y otra cosa es lo que se puede haber hecho, ¿no es cierto? Porque también hay otra declaración anterior donde hablan, sí, nosotros le damos a todos. ¿Quiénes son todos? Todos los que tienen posibilidades, a todos los candidatos, ya hasta el último también le dieron. La declaración de Odebrecht o de Barata tiene que tener en todos los casos, como corresponde, el correlato ser contrastado con la realidad. El correlato contable, vamos ¿No es a decirlo cierto? así. Y no solamente con una transferencia bancaria, porque puede haber dinero en efectivo, pero sí, por ejemplo, el costo de la campaña, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la Municipalidad de Lima, en el tema del referéndum, se hizo una campaña que costó, yo qué sé, $2 millones, ¿de dónde pecatamea? ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto cobran los publicistas Fabre y compañía, ¿cuánto cobran ellos? Bueno, mucho de cómo operaba Odebrecht tenía a los publicistas en un rol privilegiado. Ellos eran operadores Fabre, fundamentales de campaña, ¿no es cierto? Santana, Fabre y otros sujetos más, Garreta, creo que hay otro, Sí, ¿no? Garreta. Entonces, Vladimir Garreta. la plata entraba por ellos, seguramente de ahí salía también la publicidad televisiva, aparte de ella, ¿no? Sobre el tema, usted está patrocinando la próxima semana un foro en el Congreso que va a tratar del destino de los partidos. Entre ellos está el tema de financiamiento. Ayer el señor Klimper ha asistido a la Comisión de Constitución para defender el tema de los famosos cócteles de Keiko Fujimori. Lo que se dice, pues, ¿no? Lo que se dice es, bueno, acá se hacen eventos, se hacen, ¿no?, cócteles que cuestan $100, $150 la entrada, pero ¿qué pasa? Cuando uno se acerca, resulta que el invitado te dice, no, a mí me han regalado la entrada. Entonces, un cóctel por ahí, es un excelente, ¿no?, mecanismo para poder blanquear plata que entra a la campaña, número uno. Y número dos, lo que se dice es que los donantes no quieren, pues, que se sepa su identidad. Y ese es un problema. Y como decía en el foro, uno de los cápites va a ser el tema de financiamiento. Y hasta ahora el Congreso no alumbra nada. Hay propuestas, se dice, oigan, ¿por qué no el tema de franjas electorales los implementamos mejor? Reducimos el apetito de los partidos por anunciar en televisión, que es en donde se va la mayoría de plata. Vamos cortando, pero al mismo tiempo los partidos no quieren ser transparentes con respecto a quiénes son, pues, sus donantes. Y aquí, bueno, el caso de Brecht es un ejemplo a gran escala de cómo opera esto. ¿Qué hacer? ¿En qué están ustedes con respecto a ello? ¿Cómo cambiar esa matriz? Yo estuve también en la Comisión de Constitución ayer. Mientras más, esto funciona como el comercio informal. Mientras más controles tú crees que le pones, más informalidad alientas. Porque si un aportante a una campaña de buena fe sabe que va a pasar por la SUNAT, por la UIF, por la Fiscalía, por la Contraloría, pues ya no pone nada. Y dice, oye, no te doy nada o te lo doy por afuera, ¿no?
Entonces, no se puede impedir... Claro, pero en digo, ese tránsito pues entra toda la cantidad bueno, de plata negra que puede entrar. Pero por eso, pero es que así es en la práctica. ¿O acaso no lo estamos viendo? No, 3 evidentemente. millones, 2 millones, 1 millón, etcétera. Entonces, yo lo que creo es que hay que bajar ese apetito que no es de los partidos, sino en todo caso es Del mercado de las campañas. del mercado, vamos a llamar así, ¿no es cierto? Entonces, si mientras la televisión comercial le cobre a los partidos la tarifa Estado, y nos entendemos bien qué cosa es eso, que la tarifa Estado es la tarifa de lista y es la más cara. Si viene de cualquier transnacional importante, negocia con el canal y paga 5, 6, 7 veces menos de lo que se paga la tarifa Estado, o sea, de lo que paga el Estado a la televisión y lo que pagamos los partidos a la televisión. Entonces yo sugiero que eso más bien se comprima. ¿Eso cuánto representa una campaña? Entre el 80 y el 90% del costo de una campaña. Entonces, mientras esas tarifas existan y mientras eso se tenga que pagar, la avidez por aparecer en televisión es incontenible. ¿Eso no había cambiado antes? No. Porque hemos conversado del Hemos tema. ¿No se conversado. supone que se había relajado para que los partidos puedan, digamos, negociar tarifas no se puede negociar. a precio de mercado? Esto no se puede negociar. Lo que hicimos en la última campaña, y Klimper fue parte del equipo que estuvimos conversando con los canales, fue una reducción que creo que era del 10% o 15% de lo que era la tarifa Estado. Casi nada. Si nosotros reducimos la tarifa Estado, o sea, desaparece, no hay más propaganda comercial, nos limitamos a una franja que la pague el Estado, y una franja que no tiene que ser pues de 15 minutos aburridos que nadie ve, sino la transformamos en spots. Por ejemplo, 5 minutos día te da 10 spots al día. Eso es mucho más eficiente que los 5 minutos que nadie se Y es sopla. un huevo de plata en campaña. Un montón de plata. Eso es un montón de plata en campaña. Es más, el aporte, para que la gente tenga una idea, el aporte que el Estado le daría a un partido político por campaña, mira, no es ni una semana de televisión. Esa es la otra. O sea, el financiamiento público. podemos bajar el tema de los gastos de campaña y desaparecemos la expectativa del financiamiento. Sería interesante desarrollar esta propuesta en el Congreso. Se nos ha terminado el tiempo, pero Alan García está en Lima. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su agenda? ¿Va a tener algún tipo de agenda pública? No lo sé, sinceramente. Recién vamos a conversar ahora. Dígale que nos visite pues en TV Perú, siempre lo recibimos con mucho aprecio. 8:13, gracias Jorge del Castillo por estar con nosotros. Vámonos a una pausa.